Feliz año 2025. Como ustedes todos coinciden, inclusive nuestros especialistas, el año 2024 no fue un buen año para la infancia y para nuestra niñez. Y eso lo muestran los indicadores. Y el que se nos viene, el año 2025, nos presenta retos y desafíos que debemos asumir como país y como ciudadanía responsable. Únete a esta iniciativa ciudadana de inversión en la infancia. Y evidentemente para nosotros es un gusto presentarles a ustedes la nueva edición del Infobarómetro por la Infancia y la Niñez con datos actualizados a diciembre de 2024. Vamos a luchar juntos, vamos a hacer un país con gestión y gobernabilidad eficiente para nuestra infancia y niñez. Hola amigas y amigos, soy Carlos Cornejo y este es el microprograma del Infobarómetro de la Infancia y la Niñez. Aquí conocerás cuál es la situación en la que se encuentran las niñas y los niños del Perú. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Y qué hacer para vigilar y exigir que se cumplan sus derechos y los compromisos a su favor? El 2024 se termina. Pero con él no se van los males que aquejan a las niñas y a los niños del país. Veamos cuál es la situación de la infancia y la niñez a puertas del 2025 y cerca de las campañas electorales para las elecciones generales. ¿Hacia dónde deberían apuntar los candidatos? ¿Qué deben incluir en sus planes de gobierno en favor de la infancia y de la niñez? El bajo peso al nacer es una alerta temprana para detener el daño inminente en la infancia, así como para actuar contra los riesgos que lo causan, como el deficiente estado nutricional de la madre, alumbrar en la adolescencia o en la niñez, por ejemplo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántas niñas y niños nacieron con bajo peso en el 2024? Veamos algunas cifras. Esta es la cifra que debe preocuparnos. 24.799 niños y niñas que nacieron con bajo peso hasta diciembre del año 2024. Miren ustedes el gráfico, 21.285 niños y niñas nacieron con un peso de 1,50 a 2,49 kilogramos. Es la cifra más alta. A partir de esa cifra hacia abajo hay preocupación nutricional sin duda. La segunda columna, esta de aquí, marca 2.089 niños y niñas que nacieron pesando entre 1 kilo y 1,49 kg. Y la cifra más dramática y más preocupante es sin duda esta. 1.425 niños y niñas que nacieron con menos de 1 kilo de peso al nacer. Las cifras entonces, ustedes lo han visto, son claras. Y los bebés fáciles de identificar en la misma fuente de esta información, el sistema de registro del certificado de nacido vivo. Así que se puede y se debe actuar. Ahora, vamos a acercarnos más al panorama. Vamos a poner una lupa sobre las cifras que vimos anteriormente. Quiero presentarles las regiones en las que nacieron más niñas y niños con bajo peso. Las 5 regiones con más niñas y niños que nacieron con bajo peso son Pasco, Huancavelica, Cajamarca, Ucayali y Loreto. Si ustedes ven el mapa, estamos hablando de 2 regiones de selva y 3 regiones básicamente andinas. En el tema de cifras, Pasco es sin duda la preocupación mayor, 316 casos, el 10,4%. Pasco, una región además profundamente impactada por temas medioambientales debidos a la vieja minería, algo que debemos mirar de cerca. En el caso de la selva, Loreto y Ucayali tienen cifras muy parecidas, 1.835, 967, porcentajes 8,8, 8,9. Siempre la selva de espaldas al país, y no lo es menos cuando se ha tratado de la preocupación por la infancia. En Huancavelica 9,3%, Huancavelica siempre aparece en los ratios que tienen que ver con desarrollo humano en los últimos lugares. Es una tragedia que Huancavelica siga con los años ostentando estos números. Estas son entonces las 5 regiones con más niñas y niños que nacieron con bajo peso.
Vamos a revisar ahora en este gráfico las cifras de anemia, desnutrición e inseguridad alimentaria en nuestro país. Miren ustedes, respecto a la anemia, el 43,1% de niños y niñas de 6 meses a 3 años sufre de anemia en el Perú. Son 564.161. Hablamos de 2 de cada 5 niños en el Perú tienen anemia. 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años, ¿no es cierto? Casi 400.000, y esta es la cifra más impresionante, padecieron de desnutrición crónica infantil. Fíjense la cifra, 1 de cada 10. 2 males, por ejemplo, asociados al bajo peso al nacer, es decir, perfectamente prevenibles. Estas cifras que estamos viendo también se ven reflejadas en un indicador clave, que es este que tenemos aquí, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria nutricional. ¿Cómo se rescata a una niña o a un niño de la anemia y de la desnutrición? Bueno, entre otras medidas, con alimentos seguros y disponibles. Veamos el porcentaje de inseguridad alimentaria en el país. Acá lo tenemos. Esta cifra es muy preocupante, 56,1%. En números totales, hablamos de 1.825.819 niños que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. Hablamos de niños y niñas menores de 5 años. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Bien, dejemos de lado por el momento la parte alimentaria y nutricional y revisemos otra realidad, que es la que van a mostrar estos cuadros que tienen que ver con la violencia contra la niña y la adolescente. Según el sistema de registro de certificado de nacido vivo, hasta diciembre de este año, se reportaron 966 niñas menores de 14 años que fueron madres. Tenemos esta cifra aquí de 11 a 14 años, 965, y este otro dato espeluznante, donde una niña de 0 a 10 años fue madre en el Perú. De 15 a 19 años la cifra se dispara. Miren ustedes, llegamos a los 35.401 casos al 4 de diciembre del 2024. Todos estos datos están expresando la enorme violencia a la que son sometidas niñas y adolescentes. Tienen que vivir embarazos complejos a corta edad cuando aún siquiera no han terminado de ser niñas. Y sí es real, este caso que estamos viendo aquí es absolutamente real. Se registró un caso de una menor de 10 años que se convirtió en madre. Esto es inaceptable. Nuevamente, hagamos el ejercicio, desmenucemos las cifras que vimos anteriormente y distribuyámosla en las regiones, sobre todo en las 5 regiones en las que más niñas y adolescentes fueron madres en nuestro país. Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Huancavelica son las 5 regiones en las que más niñas y adolescentes se convirtieron en madres hasta noviembre del 2024. Todas regiones de selva, a excepción de Huancavelica, que nuevamente vuelve a aparecer siempre en estos ratios por los problemas estructurales no resueltos en la región Huancavelica. En la zona de selva llama sin duda las cantidades y los porcentajes. No podemos dejar de mirar Amazonas, 16,3%, 705 niñas. Una región además donde las denuncias del sector hacia el sector educación que tienen que ver con violaciones a menores son absolutamente deplorables y hay que denunciarlas abiertamente. El Ministerio de Educación ahí tiene que tener, por ejemplo, en términos de gestión, una intervención clara y directa. Este no es un tema cultural y este no es un tema que tenga que ver con tradiciones. Es un tema de abandono de niñas y adolescentes. Una realidad preocupante y sin duda un reto para cualquier gestión de gobierno. Repasemos ahora las cifras de pobreza. Son datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según estos datos, miren ustedes, más de 9 millones de peruanos subsisten con menos de 446 soles al mes. Esto representa, en porcentaje, y aquí está el dato, 29% de la población de nuestro país. Dentro de este grupo
se encuentra más de 1.4 millones de niños, alrededor del 43.3%, 2 de cada 5 de la población infantil viviendo en condiciones absolutamente precarias. Entre el número de familias que no pueden costear ni siquiera una canasta básica, se encuentra este número tremendo: 280.000 niños y niñas viviendo en situación de pobreza extrema. Sigamos ahora con la cobertura de vacunación. Aquí tienen ustedes las cifras. Antes del COVID-19, el Perú mostraba ratios de vacunación importantes en términos de la Organización Mundial de la Salud. Pero para el cuarto trimestre, según la OMS, el porcentaje ideal de inmunización debe ser 95%. Hombre, puede ser más, pero al menos el 95% es razonable. Por eso es que aparece esta cifra aquí, del 5%, que significa, digamos, que hay que llegar a ese 95% y podríamos estar con un 5% de niños y niñas sin vacunación completa. Pero para cada familia y para cada niño, la vida es una sola. Por lo tanto, nos compete y nos obligamos a dejar esta cifra en 0%. Ahora, miren esta otra cifra del cuarto trimestre, 28%. Es el conjunto de niñas y niños sin vacunas completas para su edad y desprotegidos de enfermedades que son absolutamente prevenibles. Es decir, solo se llegó a inmunizar por completo al 72% de niñas y niños hasta la fecha. Una cifra absolutamente irrisoria en el volumen de niños y niñas que tiene Perú. Otro indicador importante acerca del bienestar de niños, niñas y adolescentes, que además está ligado al tema de desarrollo infantil temprano, es el tema educativo. Miren ustedes este dato porque es absolutamente demoledor, este que tengo aquí. El 29.4% de los locales educativos, solo el 29% cuenta con luz, agua y desagüe. Solo el 29.4%. Ojo que esto significa que podremos encontrar escuelas que tengan luz y agua, pero no desagüe. O que tengan agua y desagüe, pero no luz. La situación en infraestructura es dramática. Y este es un factor importante para la formación de las niñas, niños y adolescentes. Esta cifra, la gestión que venga, la gestión de gobierno regional o nacional que asuma esta responsabilidad, tiene que poner el ojo en estos datos. Ahora, según el Ministerio de Educación, y ya vamos a los aprendizajes, el 63% de los niños y niñas no comprende lo que lee. No comprende lo que lee. El 63% de los estudiantes de segundo grado de secundaria no comprende lo que lee. Y el 84%, que es esta otra cifra que está aquí, 84.4%, no rinde satisfactoriamente en matemáticas. No se puede rendir bien en matemáticas si no se entiende los planteamientos que hay que leer. Las dos cosas están absolutamente amarradas. La pregunta que nos hacemos al ver estos datos es si esto es un reflejo de todos los desafíos que estamos poniendo en este programa sobre la mesa. Creo que vale hacerse la pregunta. Llegando a este punto, tal vez nos preguntemos si es un tema de falta de presupuesto para todas estas necesidades, o estamos hablando de capacidad de gestión del gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Para poder responder esa pregunta tenemos este gráfico. Es un gráfico cuyas cifras además han sido dadas por el propio Ministerio de Economía. Miren ustedes en ese cuadro las líneas de color rosa. Significa que en todos los niveles de gobierno ha sobrado dinero que se ha podido utilizar en el desarrollo infantil temprano de niños, niñas y adolescentes. Cuando vemos, por ejemplo, gobiernos locales, por ejemplo, no han gastado 74,7 millones de soles. Y miren aquí esta otra cifra de los gobiernos regionales. No han gastado 137 millones de soles que han podido ir a temas ligados con el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Pero miremos el gobierno nacional, que también preocupan sus cifras. Aquí las tenemos.
no han gastado 65 millones de soles. No han ejecutado 65 millones de soles que nuevamente han podido ir a suplir las necesidades de bienestar y de desarrollo infantil de niños, niñas y adolescentes. La situación de la infancia y la niñez se presenta entonces como un reto para el 2025, así como para los candidatos de las elecciones generales que ya se acercan. Sin duda, la infancia y la niñez deben estar presentes en la gobernabilidad y en los planes de gobierno. Este debe ser el principal termómetro para tomarlos en serio y para que podamos decidir. Por ahora recuerda, vigilemos y exijamos para que se cumplan los derechos y los compromisos en favor de las niñas y los niños. Este fue el microprograma del Infobarómetro de la Infancia y la Niñez. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Feliz 2025.